Me encontraba en San Rafael de Mucuchí, es un pequeño pueblo de Mérida, del estado Mérida, en los Andes venezolanos. Y bueno, fuimos sorprendidos en esa madrugada, llamadas telefónicas desde Caracas, con el anuncio de que están bombardeando Caracas, ¿no? A medida que pasaban las horas, nos íbamos enterando, con todas las dificultades de conexión que puede haber, ¿no? En ese pueblito, pues, del estado Mérida. Nos íbamos enterando, bueno, de lo que había pasado, de los puntos que habían sido atacados, y nadie daba crédito, pues nadie entendía muy bien la situación. Al comienzo pensábamos que era quizás un autogolpe, también que habría sido un alzamiento militar de uno de los sectores, pues, del estamento militar. Quien habla es Lisette Boone, periodista del medio venezolano Armando.info, contando cómo vivió el 3 de enero. La madrugada de ese día, Caracas se quedó sin luz y poco después se escucharon explosiones. Algunos alcanzaron a ver decenas de helicópteros estadounidenses sobrevolando la ciudad. A las 2 de la madrugada comenzaron las detonaciones en La Carlota, una base aérea militar, y continuaron en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, que sirve también de residencia de altos funcionarios y en donde está la sede del Ministerio de la Defensa. Sin información oficial, con más de 50 medios cerrados y la red social X bloqueada, los reportes sobre lo que ocurrió circularon de forma dispersa y sin confirmación. Videos grabados por ciudadanos, mensajes de WhatsApp que se reenviaban y transmisiones de periodistas exiliados. Están cayendo los misiles. Están cayendo los misiles en Higuerote. Interrumpimos la programación para noticia de última hora en Venezuela, en Caracas, donde ya se han registrado al menos 7 explosiones. Hemos visto varios videos en las redes sociales. Todavía no hay información confirmada ni por parte del gobierno venezolano ni tampoco por parte de la Casa Blanca o el Pentágono. Pero vamos a imágenes de estos ataques que son visibles y que ya han creado... Se trataba, lo supimos después, de la Operación Resolución Absoluta, una acción militar ordenada por el presidente Donald Trump y ejecutada por comandos de élite de la Fuerza Delta del ejército estadounidense para capturar a Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de narcotráfico. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados en helicóptero a un buque de guerra que los esperaba en el Caribe, a unos 160 kilómetros de la costa venezolana. Desde ahí fueron llevados a la base naval de Guantánamo y luego a un aeropuerto militar al norte de Manhattan. Poco después, el presidente de Estados Unidos anunciaría en conferencia de prensa que a partir de ese momento, Venezuela estaba gobernada desde Washington y que Estados Unidos se haría cargo de la industria petrolera venezolana. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. Este es un episodio especial de Malas Compañías que posa la mirada en Venezuela para entender cómo sus ciudadanos, que llevan 3 décadas bajo una dictadura, vivieron la incursión militar estadounidense, la caída de Nicolás Maduro y lo que pasó y no pasó después. Entrevistamos a Lisette Boone, la periodista de Armando.info que escucharon al principio de este episodio. También entrevistamos a Sergio Davar, escritor y editor de libros que también vive en Caracas, y a Boris Muñoz, ex editor de opinión del New York Times en español y columnista de El País. Soy Carlos Dada. Esto es Malas Compañías. Me da mucho gusto presentarles Malas Compañías,
un espacio de conversaciones que pretendo sostener con una diversidad de invitadas e invitados que no tiene más intenciones que satisfacer nuestra curiosidad, la de ustedes y la mía, sobre algunos personajes que enriquecen o transforman nuestra vida pública. Son conversaciones en formato libre, con frecuencia mensual, como el nuevo ritmo de ediciones del Faro. Les prometo malas compañías en esta irremediable manía de seguir expresándonos cuando todo lo que no responde a los discursos oficiales es considerado indeseable. Durante años se instaló en Venezuela una idea compartida por opositores, analistas y observadores externos, que el día en que de alguna manera Nicolás Maduro dejara el poder, sería el fin del chavismo. La confirmación de su captura el pasado 3 de enero fue leída de ese modo y se tradujo en celebraciones entre venezolanos, sobre todo en el exterior. En Venezuela la reacción fue distinta. Así la describe Lisette. Me encontraba en San Rafael de Mucuchí, es un pequeño pueblo de Mérida, del estado Mérida en los Andes venezolanos. Y bueno, fuimos sorprendidos en esa madrugada, llamadas telefónicas desde Caracas, con el anuncio de que están bombardeando Caracas, ¿no? A medida que pasaban las horas, nos íbamos enterando con todas las dificultades de conexión que puede haber, ¿no? en ese pueblito pues, del estado Mérida. Nos íbamos enterando, bueno, de lo que había pasado, de los puntos que habían sido atacados, y nadie daba crédito, pues nadie entendía muy bien la situación. Al comienzo pensábamos que era quizás un autogolpe, también que habría sido un alzamiento militar de uno de los sectores pues, del estamento militar. A Sergio Davar, el editor de libros, el 3 de enero lo encontró en la isla de Margarita, en el Caribe venezolano, terminando sus vacaciones de fin de año. Su teléfono empezó a llenarse de mensajes. Hablaban de un bombardeo, después de un bombardeo estadounidense y luego de la captura de Nicolás Maduro. Cosa que en principio tampoco creí, porque, uno está muy descreído en Venezuela después de 26 años, donde han aparecido todas las teorías de las conspiraciones posibles. Pues uno de entrada empieza con mucho escepticismo a ver todo este tipo de cosas. Y yo dije, no, esto no debe ser, esto debe ser una cosa que están diciendo, pero no. En esas primeras horas la expectativa aumentó. La caída de Maduro abría paso, creyeron muchos, dentro y fuera de Venezuela, a una transición encabezada por Edmundo González Urrutia, el candidato que resultó ganador en las elecciones de 2024, junto a María Corina Machado, la flamante Premio Nobel de la Paz y principal figura de la oposición venezolana, quien logró demostrar con actas electorales el fraude de grandes dimensiones cometido por Maduro para mantenerse en el poder. Machado difundió en sus redes sociales un audio en el que habló de justicia internacional, del fin del régimen y de una transición política para Venezuela. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, a liberar a los presos políticos, a construir un país excepcional y a traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Esa era la secuencia que muchos daban por sentada. Pero a media mañana, en una conferencia de prensa sobre la captura de Maduro, el presidente Donald Trump descartó a María Corina Machado como opción para la transición. Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be the leader. Ella no tiene el apoyo ni el respeto de Venezuela, dijo Trump. Entonces notificó que la persona encargada del gobierno sería Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro y figura central del régimen. Nos lo cuenta Lisette Boone.
Vemos aquí como que, bueno, se desinflaron todos los ánimos y bueno, había mucho aturdimiento, no se entendía qué es lo que estaba pasando, porque ahora con el pasar de los días ya lo vemos más claro, ¿no? Pero en ese momento pues no se podía entender cómo una figura que formaba parte del gabinete de Nicolás Maduro fuese la que tomara las riendas de Venezuela, de un gobierno interino, después de la caída de Nicolás Maduro. La conferencia de prensa de Trump paró en seco el júbilo de la oposición venezolana. El anuncio, que no contemplaba ningún rol para los opositores, los sorprendió tanto que no fueron capaces de estructurar una reacción inmediata. Intentamos hablar con opositores y con voceros de Machado, pero ninguno quiso hablar. Algunos admitieron off the record estar aún sorprendidos por haber quedado peor de lo que estaban con Maduro, con mucho menos margen de acción en Venezuela. Boris Muñoz, el editor venezolano y columnista de El País, quien lleva muchos años viviendo en Estados Unidos, nos lo explica. Me parece que ellos han recibido un balde de agua por parte del gobierno de Trump, realmente una bofetada a la que no han sabido reaccionar. Y esto a mí me digo, wow, me decepciona, pero también digo, o sea, revela que no había el grado de contacto y de comunicación que ellos habían hecho creer que tenían. Y de esto sí me he enterado por fuentes con las que he hablado en estos días. Entonces, me parece a mí que quedan fuera de base, fuera de la foto y sin una ruta clara de regreso. Yo no digo con esto que ellos no van a estar en la transición más adelante o en lo que pase. Incluso si el chavismo logra estabilizar y quedarse más tiempo, digamos más allá de 6 meses, de 180 días, o sea, no hay una convocatoria de elecciones, sino que se toma la ruta larga del año o 2 años, más adelante es muy posible que haya un regreso de estos factores, sobre todo de los protagonistas, y en primer lugar de María Corina Machado, ¿no? Tiene cierto tiempo para reconstituirse, pero sus primeras intervenciones no han sido muy, digamos, asertivas. Y eso, ella es una mujer muy asertiva en general, pero creo que ese impasse sotoboche con Trump, que Trump la ha maltratado prácticamente en público, la ha dejado a ella como desconfigurada, ¿no? Y creo que en este momento necesita un reseteo, para decirlo en una palabra muy coloquial, y un update. Necesita actualizar su capacidad política y su estrategia para posicionarse en este momento en que hay una situación de gravedad que no ha sido reconocida en la euforia de la salida de Maduro. Cosa que yo entiendo hasta cierto punto. Y me refiero a esa confiscación de la soberanía venezolana, que es un tema, yo creo que es crítico aquí. Boris se refiere a la imposición desde Washington de las nuevas reglas de la vida política y económica en Venezuela, al hecho de que él decide, de acuerdo a los intereses de Estados Unidos, quién, cómo y durante cuánto tiempo administrará el gobierno venezolano, cuánto petróleo será enviado a Estados Unidos para su comercialización y con qué países podrá tener Venezuela relaciones diplomáticas o recibir inversiones. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias provenientes de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacerlo no. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias.
48 horas después de la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez asumía ya oficialmente como presidenta encargada de Venezuela. Desde su primer discurso, fijó el relato. No habló de una caída interna del poder, sino de una agresión externa. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. La toma de posesión de Delcy Rodríguez y el espaldarazo recibido desde la Casa Blanca anunciaron un pragmatismo estadounidense, pero también evidenciaron la absoluta falta de coordinación entre la oposición venezolana y el gobierno de Estados Unidos. A pesar de los meses de presencia militar en las costas venezolanas, de las amenazas de Trump y de los bombardeos a supuestas narcolanchas, es decir, a pesar de la presión que anunciaba una insoportable asfixia a la dictadura de Maduro, la oposición liderada por María Corina Machado no estaba al tanto de los planes de Donald Trump. No, pero seguimos hablando solo de pragmatismo, ya no de siquiera respeto al resultado electoral, porque además Trump se refiere a María Corina Machado, no tiene ni una mención para el candidato que salió electo en la última elección, que además tampoco está en la conversación general de esta nueva foto de Venezuela, digamos. Quién sabe si lo estará al final o no. Ahora, yo creo que esto que estás tocando tú es muy, muy sensible y es también casi doloroso, ¿no? O sea, si uno cree en la democracia como principio, como un sistema que garantiza justamente un nivel de liberación y crítica que es importante para que haya una pluralidad en una sociedad, etcétera, ¿no? Quizás Marco Rubio tiene otra forma de ver las cosas y él las maneja a su manera. Uno entendería que es así por su historia, por su, digamos, acentos ideológicos, por su formación política en Florida y su, digamos, la cercanía que él tiene al grupo de Florida, que hay gente que sí ha sido muy compañera de la causa venezolana y muy compañera de María Corina Machado. De toda la larga historia de la oposición venezolana al chavismo, probablemente uno de sus momentos más destacados sea el reciente premio Nobel otorgado a María Corina Machado hace pocas semanas, que la catapultó como una figura mundial, como la gran líder democrática contra la dictadura. Lo cierto es que una vez más, la oposición venezolana parece quedarse sin estrategias para mantener su vigencia, para aprovechar el momento. Vuelvo a mi conversación con Sergio Davar. Yo me acuerdo que alguna vez Teodoro Petkov me dijo, si es que la manera más efectiva para terminar con esto es dejar, todavía estaba Hugo Chávez vivo evidentemente, es dejar que Hugo Chávez gobierne, me decía, porque es muy ineficiente. El problema es que con todos estos paros, con el golpe de Estado, con todo el discurso de la oposición, lo que han hecho es darle un pretexto. Hugo Chávez justifica su ineficiencia en esta torpeza de la oposición. Ya hablaba Petkov de torpeza y decía es que es una oposición muy torpe. Y después lo que empezó a pasar es que parecía que la oposición tenía una sola ruta con la que se obsesionaba y cuando eso pasaba se empezaba a desinflar. Juan Guaidó es probablemente el ejemplo más visible, pero después Leopoldo López, después de años en la cárcel, después de ese incluso paralelo que hacía buena parte de la oposición con el Mandela venezolano, cuando lo liberaron, su figura parece que se desinfló. Y ahora es María Corina Machado y Edmundo González. Los saca Trump de la foto y María Corina Machado lo que hace es ir otra vez, digamos, a apelar al señor Trump para que no se olvide de ella. Y parece que en todo este mar revuelto,
esa figura que acababa de ser coronada en Oslo con un premio Nobel, tampoco encuentra la manera de mantenerse a la altura de la historia. No sé si estoy siendo demasiado lapidario en ese juicio. No, está bien. Es un análisis y cabe ese análisis. Y cabe ser severo, porque bueno, la única manera de crecer es entendiendo que uno se equivoca y que, bueno, no ha hecho las cosas bien. Quizás nosotros no teníamos una larga tradición siendo oposición. En Venezuela había, digamos, vamos a decir, los años de la democracia, entre el 58 y el 98, bueno, fueron años donde había un bipartidismo, había una oposición que sí hacía un trabajo, pero tampoco nada muy espectacular. Pero quiero decir, como lo que le tocó a la oposición que se inauguró en el año 98, de enfrentarse a lo que venía con Chávez. Ahora, por otro lado, también me quiero poner un poco del lado de la oposición a decir, tuvimos 26 años recibiendo golpes muy duros, sin que además nadie creyera mucho en nosotros, porque somos una oposición que nunca tuvo muy buen recibimiento. Siempre fue muy criticada por muchas partes. Ahora, si bien es verdad que hemos cometido muchos errores, yo tengo que decir que esto que ha ocurrido en los últimos años con María Corina y Edmundo González Urrutia es algo muy sorprendente, porque María Corina no estaba en el año 23 posicionada como logró hacerlo cuando salió la candidatura de Edmundo y donde ella lo apoyó. Con todas las dificultades y con todas las complejidades, un presidente, o el que gana la presidencia, es un hombre retirado, mayor, que lo meten en este tema sin que él pudiera ni siquiera entender bien dónde estaba metiéndose, con una cantidad de tensiones y de dificultades, pero se logró hacer. Tal vez sea este el mayor desencanto de ese 70% de venezolanos que en 2024 votaron contra la dictadura y a favor de la democracia. Que la caída del dictador no ha recuperado la democracia, ni siquiera como algo en el horizonte del país. Que los bombardeos estadounidenses, que la violación a su soberanía, que la caída de su dictador los ha dejado en manos de un gobierno extranjero que ha anunciado que solo le interesa su petróleo y que garantiza la continuidad del chavismo para administrar el país. Bueno, quién sabe qué pueda pasar. A lo mejor no se vuelve a hablar más de la supuesta transición, sino que se continúa. Ayer mismo Donald Trump dijo que va a haber Estados Unidos en Venezuela para rato, o sea, que se va a quedar todo lo que sea necesario. Esto va a ser una presencia indefinida. Entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿cómo podemos nombrar el estado en el que estamos en Venezuela? Hago eco de la pregunta de Lisette Boone. ¿Cómo nombrar el estado en que se encuentra Venezuela? Sergio Dávar ha buscado una respuesta en el cine. Compara la situación con Los Siete Samuráis, la obra maestra del cineasta japonés Akira Kurosawa, en la que un grupo de campesinos decide contratar a 7 guerreros samuráis para protegerse de bandidos que roban sus cosechas. Dávar propone un final alternativo. Y yo soy siempre busco mucho en el cine lecciones o cosas que me ayuden a pensar la realidad. Y tú sabes que Kurosawa, al final de Los Siete Samuráis, cuando él estaba haciendo la película, él quería terminar la película de una manera, que era que los 7 samuráis liberan al pueblo de los maleantes y deciden quedarse. Ahora son ellos los nuevos maleantes y se hacen cargo ellos del pueblo. O sea, el pueblo lo que hace es cambiar a un maleante por otro maleante. La productora de Kurosawa no le permitió hacer eso, porque era un final muy oscuro. Ellos querían un final más positivo, que es el final que existe, que es que ellos se van. Es un final casi como melancólico, porque los samuráis eran ya como medio en decadencia y se estaban yendo,
y bueno, habían salvado el pueblo, pero se iban. Ese es el final que todo el mundo vio. El otro es el que se conoce en la historia del cine como el final de Kurosawa. Bueno, yo me di cuenta, Carlos, que nosotros entramos en el final de Kurosawa. Cambiamos un maleante por otro. Este ha sido un episodio especial de Malas Compañías. Soy Carlos Dada y les agradezco por su atención. Escucha y suscríbete a El Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. En la descripción de este episodio encuentras los enlaces a nuestras redes sociales. Malas Compañías es producido por Gabriela Cáceres. La producción de sonido y música es de Omnium. Soy Carlos Dada. Este material ha sido producido con apoyo del Fondo Canadá para las Iniciativas Locales, administrado por la Embajada de Canadá para Costa Rica, Nicaragua y Honduras.